Gutiérrez Garitano, como sabéis, no ha podido venir porque está enfermo, pero nuestro cámara, fotógrafo, iluminador y todo ello, porque es el que ha participado en la expedición, también iba a contar con Miguel para hacerlo, así que os voy a contar quién es Alejandro Muñoz. Aparte que lo habéis visto revoloteando por toda la sala durante todo el día, el pobre no ha parado. Yo creo que ya ha bajado las migas y las gachas. Y bueno, es periodista, fotógrafo, filmmaker, que queda muy bien en inglés, que cuenta historias de personas, ha trabajado para el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha trabajado en la Embajada de España en Estados Unidos. Ahí lo veis tan joven, pero ha hecho 1000 cosas. Y en 2024 consiguió la beca del CSIC con la Fundación BBVA de Comunicación Científica, que eso le ha permitido conocer de primera mano la investigación que se realiza en los centros punteros del CSIC aquí en España. En 2024 sus imágenes fueron publicadas en la revista National Geographic España y ha participado como cámara, como de todo, en la expedición de la Sociedad Geográfica Española de Vilcabamba 2025. Así que un aplauso para nuestro todo, Alejandro Muñoz. ¿La foto quién te la hace? ¿Porque haces tú? Ahora, esperamos. Un poco como la presentación la iba a hacer Miguel Gutiérrez, que ya casi todos conocéis, pues un poco para justificar que yo sea aquí el sustituto sucedáneo, vamos a empezar por el vídeo, que al final es el papel que yo realicé en esta expedición, y después explicamos. Sí, tapas no caigo man. Me dijo Ricachiwaico. Cheyata de maricos pan highway Camuriqui Pachamama, Naiko and Chasqui Cuaico. Cuenta la leyenda que existió un lugar mítico llamado Tambutoco que fue destruido por un gran cataclismo, una inundación. Ese fue el comienzo del mundo inca. Este imperio, como todos sabemos, finalizó con la llegada de los conquistadores. Pero no finalizó rápidamente, sino que tuvo un episodio final en Vilcabamba, un reino perdido de la frontera norte entre montañas, un lugar inaccesible que todavía hoy tiene muchísimo por descubrir. Nosotros en 2015 descubrimos un lugar en el Monte Combaya que supuestamente tenía uno de esos lugares, esos asentamientos, esos pueblos perdidos. Ahora nos disponemos a investigarlo con un proyecto para conocer cuánto de cierto hay en esa expedición que emprendimos ya hace una década. Bueno, pues queríamos empezar por el vídeo por eso, por ver un poco lo que habíamos hecho allí. Me identificaba mucho con Alejandro del Moral, que estaba por aquí antes, que justamente dijo, pues grabamos un montón de vídeos, la expedición con una calidad tremenda y ahora no sabemos muy bien qué hacer con eso. Pues estamos ahí, así que te entendemos perfectamente con esa situación. La expedición que hicimos el año pasado en la zona de Vilcabamba, en Perú, al final es fruto del trabajo de Miguel Gutiérrez Garitano, de Guti, que era el que iba a explicar esta parte hoy, de más de 8 expediciones y 15 años de trabajo. Entonces, muy malo tiene que estar para que al final no esté hoy aquí hablando de estos hallazgos. Durante el mes de junio y gran parte de julio del año pasado estuvimos en la zona de Vilcabamba de Perú, que está como a unas 6 horas de Cuzco, de la capital de los incas. Y bueno, la idea era... voy a poner aquí, voy a traducir aquí la visión de Miguel, haré lo que pueda, pero bueno, es una reinterpretación. Entonces, al final, bueno, muchos sabréis que Vilcabamba es la ciudad perdida de los incas en Perú. Una vez que Pizarro y compañía pues conquistan el imperio inca, finalmente queda un último reducto del poder inca en el reino de Vilcabamba, que es una ciudad perdida al norte de Perú, a unas 6 horas, que permanece durante 30 años sin poder ser dominada por los españoles hasta que finalmente cae. Esa ciudad desaparece
y forma parte un poco de la cultura popular o de esas ciudades perdidas, hasta el punto de que tiene mucho impacto desde Tintín hasta videojuegos como Lara Croft, ciudades como Gondor en El Señor de los Anillos. Y bueno, también incluso con el propio, bueno, que ahora vendremos, con el propio Hiram Bingham, que al principio pues, pensaba que Vilcabamba podía ser Choquequirao. Más tarde, cuando Hiram Bingham descubre Machu Picchu, se piensa que esa puede ser la ciudad perdida, esa capital de los incas. No queda muy claro, más tarde se ve que no coincidía, según las crónicas. Y bueno, la última hipótesis y la más aceptada es que es un lugar llamado Espíritu Pampa, que es un poco la teoría de Eugene Savoy, que es un explorador americano. Una última hipótesis de un explorador español que se llama Santiago del Valle, que se basa también en el trabajo bibliográfico de la investigadora española Mari Carmen Martín Rubio, dice que podría haber otro lugar. Entonces, finalmente, hay más o menos consenso de que podría ser Espíritu Pampa, pero todavía no está claro, entonces hay que seguir investigando. El trabajo de Miguel, pues desde hace ya bastantes años, 15 años, va en línea a investigar este mito, esta leyenda de la ciudad perdida. Escribió un libro, Vilcabamba, el reino escondido, también grabó un pequeño documental. Y bueno, vamos un poco a la zona de Vilcabamba. Es una zona inexplorada, pues por múltiples motivos, es bastante inaccesible. Hasta hace algunos años estaba bajo el control de Sendero Luminoso. Y un poco los polígonos que teníamos de excavación eran un poco dispares. Se ve ahí a la derecha uno y a la izquierda otro. Más o menos había un día de camino de las dos zonas donde íbamos a realizar las prospecciones arqueológicas para tratar de localizar pistas o ruinas que nos llevaran a concretar un poco más la historia de esa ciudad perdida. A través de la bibliografía, Miguel había descubierto que había un sitio, el Cerro con Valla, muy cerca de donde se fundó la capital de esa región una vez que los incas caen, que podría ser interesante pues porque había ahí bastantes recursos de plata, que ya lo recogía el padre Bernabé Cobo en sus crónicas. Y se hablaba, ¿no?, en las crónicas de que había ciudades de la gentileza, de un poco ciudades importantes de los nobles como Machu Picchu, Choquequirao, Vilcabamba la Vieja y un poblado de plateros de Inca, que esa era un poco la pista que le dio a Miguel para seguir investigando este Cerro con Valla. Cuando el reino de Vilcabamba cae, los españoles fundan allí sobre un templo inca, la ciudad de San Francisco de la Victoria, de Vilcabamba. Entonces se traslada a esa ciudad y por eso en parte también se pierde la pista de la que fue esa capital. Entonces nosotros muy cerca de ahí era donde estábamos haciendo las excavaciones arqueológicas, un poco en lo que se pensaban que eran las minas. Para eso, pues, como muchos de aquí pues, habréis estado en vuestras expediciones, fuimos con mulas porque era un terreno muy inaccesible. Y aquí, bueno, este es un esquema de Miguel. En la principal zona de excavaciones que tuvimos había, digamos, 4 o 5 zonas diferenciadas que al final había, digamos, diferentes periodos, hallazgos de diferentes periodos, desde el periodo formativo, que es más o menos hace unos 1000 años, vamos a decir, porque yo soy periodista, no me voy a meter mucho, y hasta la etapa inca y luego más tarde también durante, digamos, el dominio español y luego la República. Entonces vimos diferentes tipos de hallazgos arqueológicos que nos permitieron datar junto con las muestras de carbono y otros elementos culturales. También estructuras, había caminos incas, múltiples recintos. Y aquí un poco los restos de cerámica, que se pueden ver que había diferentes tipos. Por ejemplo, la más blanca de la izquierda es una cerámica que venía del altiplano, que la llamaban cerámica imperial. Entonces, bueno, había múltiples hallazgos que nos hacían pensar que estábamos ante un sitio arqueológico bastante relevante, pero claro, en el momento, sin comparar con la bibliografía, tampoco teníamos mucho conocimiento de lo que podía ser. Si se vean ahí hacia la derecha hay ciertas estructuras
que realmente eran del periodo donde ya los españoles, en el periodo que ellos denominan colonial, pero que realmente es del virreinato, tienen control de estos recursos mineros, pero lo curioso es que en las prospecciones que nosotros hicimos, debajo había también estructuras incas. Entonces, al final son lugares donde se está explotando recursos mineros, especialmente de plata, que han seguido utilizándose durante muchos años, incluso hasta la etapa contemporánea, donde en ese cerro se extraía uranio. Y parte de las prospecciones arqueológicas. Y bueno, algunos hallazgos contemporáneos, como esta campanita que más de la etapa virreinal. Herramientas, incluso ahí al final estábamos en una zona que estábamos a más de 4.100 metros, entonces había poco material utilizable, poca madera. Pues incluso se hacían herramientas de estalactitas en las cuevas que había de la propia montaña, porque tuvieron que ser unas condiciones muy duras para los mineros. Luego también cuentas de piedra, vasos de ofrendas de etapas incas. Ahí está Miguel, con nuestra arqueóloga Janet, que era la líder de la parte científica de la expedición. Bueno, también prospectamos el cerro a más de 4.600 metros, que fue también una tarea muy complicada para llevar las herramientas, pues eso, más de 8 horas de ascenso, las herramientas, luego poder excavar los perfiles. Aquí se ve una cueva a la izquierda, que era una galería minera. Y bueno, esto es una cuenta de vidrio y una de las tesis del estudio arqueológico es que en la cima del Combaya, unos 4.600 metros, que podría ser un Apu, que es una montaña sagrada, porque los incas veneraban a las montañas como deidades, pues una de las tesis de Miguel es que podrían hacerse rituales de ofrenda al Apu, al dios de la montaña. Entonces, esta cuenta es europea, pero es curioso porque al final, en esos estados iniciales donde ya llegó el virreinato, convivieron un poco las dos creencias, la creencia anterior inca y con el comercio también con los europeos. Entonces se encontró junto a algunas hojas de coca y un poco lo que pensamos después del estudio arqueológico es que podría haber sido fruto de una ofrenda, ya un poco en esa fase fronteriza de las creencias inca con el comercio europeo. El otro polígono de investigación que estaba muy separado de esta zona del Monte Combaya era, digamos, una zona mucho más cercana a la selva ya del Amazonas, y ahí hicimos otro tipo de hallazgos, como por ejemplo este de un cadáver que según luego los análisis forenses podría haber muerto violentamente porque tenía heridas de lo que podría ser a lo mejor un impacto de ballesta. Y también hallamos los fragmentos de una herramienta inca, esto es un hacha. Entonces, bueno, quería destacar ya por último, porque quería poneros un par de vídeos y no quiero consumir mucho tiempo, las dificultades ya esto sí, mi parte aquí, mi papel en la expedición, de grabar en la zona de Vilcabamba, porque al final estuvimos más o menos un mes de expedición, moviéndonos bastante entre unidades, con algunos días eran jornadas solo para movilizar el campamento, no teníamos acceso a la electricidad, entonces fueron esas las dificultades de poder cargar los equipos, poder hacer las descargas del material, un poco para actuar de manera autónoma, ¿no? Y bueno, en mi caso, que Miguel, 3 semanas antes prácticamente de que empezara la expedición, me dijo, mira que ha habido un reajuste en la expedición, que si te vienes a grabar. Y fue como, ¿cómo? Pero me dices esto, la gente lleva meses aquí preparando todo el equipamiento y de repente tenía que preparar la parte audiovisual, cámaras, sistemas de carga, sacos de dormir, etc. Entonces fue como, wow, me voy, pero a ver cómo consigo sobrevivir a esto, ¿no?
Y bueno, eso, no podíamos llevar mucho peso, aunque la mochila, pues eso, a 4.000 metros se va notando cada kilo, ¿no? Y cuando son a lo mejor 6-8 horas de ruta. Y aquí un poco el sistema energético que utilizamos, que eran paneles solares conectados a baterías de moto, cargados en mulas, todo muy, muy puntero. Y bueno, quería poner dos cortes muy breves del material que tenemos, un poco para que sintáis como nosotros sentimos, ¿no? Ese ambiente, que al final son dos conversaciones un poco claves. Una es en la comisaría de policía, cuando entramos a esta zona más complicada, que estuvo controlada por el narcotráfico, y un poco nos advierten de que es una zona complicada, la policía prefiere no ir porque al final va a ser contraproducente ese efecto de alertar. Está fuera. Y también a continuación veremos otro vídeo que es el hallazgo de la campana virreinal, ¿no? Y un poco para que veáis ese sentimiento ahí de equipo. ¡Ay, qué bonito! Que sí se ha enterado. ¡Ay, qué lindo! Ah, sí. Y David, Arturo. Pero cada vez ¿sabes que qué aparece algo, ¿Sabes qué haces? Para Nunca una está con la foto pinza. bonita tienes que sacar toda la tierra de acá del costado. Sacarlo bien. Algo metálico, me parece una campanilla de plata o algo. De plata. Toda la... Sí, tranquilo. no le peles allá, sino al costado. Hasta los costados nomás sacar. Sí, pero sin tocarlo ya, ¿eh? Te vas a poner tranquila. Sí, es que me pones nerviosa, chico. Claro, porque ya quieres verlo, pero tengo que ir despacio, porque después como lo toques, sin querer te pones como, bueno, como lo que eres, como una loca. Límpialo bien. Se ve el óxido del bronce y todo, del cobre. A ver, una campana de cobre no tiene ningún sentido. De bronce sí. Acá en el muro. Bueno, me ha dicho don Francisco que este recinto albergaba en época virreinal a la capilla de la Virgen del Rosario y por eso se llama Rosario este entorno, ¿no? También teníamos por la mina de San Francisco una capilla dedicada a San Francisco. Estos dos santos se conservan aún y uno está en Lucma y el otro está en Vilcabamba. Vamos a intentar que nos dejen verlos después, pero se va viendo cómo este lugar fue perdiendo importancia hasta quedar totalmente deshabitado, ya que su razón de ser era la minería y se agotó y volvió a poblarse pues lo que son los valles, ¿no? Y entonces incluso se trasladaron a los santos allí. Pero vamos, era un lugar importante, tanto en época virreinal como, y eso es lo que habíamos venido a averiguar, anterior, ¿no? Que parece que ya antes los incas, y probablemente incluso de manera anterior, este lugar lo explotaron porque era una mina para ellos también, claro. Bueno, por lo menos contamos con Miguel aquí virtualmente. ¿Conoces? Sí. ¿Sabes el movimiento que Sí, existe? el movimiento que están ahí, ¿no? Pero como yo explicaba anteriormente acá a Miguel, es un movimiento de yo vine ya 2 veces con grupos y todo bien, ¿no? Así como es mi exploradores, ¿ya? No, con otros. Ya. Y todo bien, no pasó nada y el detalle es que, como usted menciona, no siempre hay gente que está haciendo el servicio de... ¿Llegaste a tener contacto por casualidad? ¿Has podido encontrarte con esa gente? En el camino sí nos topamos. Ya, pero no hubo ningún inconveniente. No, es lo que me dijeron, o sea, son de conversar, ¿no? Llegamos a una casa y llegaron y sí había el comentario de que nosotros hacemos nuestro trabajo y ustedes qué hacen. Que no se meten, ¿no? Yo hago mi trabajo, ya, está bien. O sea, a mí me conoce la gente allá, ¿no? Y dicen que soy de la zona. Y, excelente. Eso sería la única preocupación. Ahora, yo les digo, tú conoces bien la zona, ¿no? Sí, yo soy de acá. Ya, y si nosotros vamos a ir como seguridad para allá, estamos hablando de Usluyo, pero el otro Vilcabamba no, ahí es más
está cerca relativamente, ¿no? Pero ellos van a ver la presencia de la policía, todo esto se va a espantar, va a generar malestar con esa gente. Como dice, no sé si ustedes saben, hay gente que se dedica al trasteo de drogas. Esa zona es, ¿cómo le digo? No es tanta liberal, porque nosotros entramos a Pampaconas hasta Nigripay, casi a Labra. Pero ya cuando nosotros llegamos a Labra, nosotros, la policía, estamos hablando, ellos ya tienen conocimientos, ellos saben nuestro movimiento, ¿no? Porque hay gente, tiene bastante logística en el tema de comunicación. Entonces, si nosotros fuéramos como seguridad, de alguna manera estos van a nosotros rápido, nos reconocen, es más, nos conocen, ¿no? Porque nosotros trabajamos acá, y generaría un malestar. Sería peor. Lo que sería peor. Lo que menos queremos, lo que menos se quiere es que haya un contacto con nosotros. Si yo como policía me encuentro, no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a tener que accionar, voy a tener que intervenir. Y estos señores generalmente vienen con armamento, alguna vez armamento largo o corto. Entonces, como ya el señor conoce, ¿no? Porque las cosas hay que hablar claras, como son, ¿no? El tema es que ustedes cumplan vuestro trabajo y sin novedad. Claro. Y si nosotros vamos a esta situación, generaría un malestar. A lo que me indicaba la señorita, me dice pues de que quieren un apoyo policial o presencia policial. Para esta zona no les recomendaría. Pero sí, para efectos de que, como dicen, para que la gente no tome conocimiento y diga, pues, ¿qué trabajo están haciendo? Nosotros ya sabemos acá. Con respecto a lo que decía la arqueóloga, era resguardo tal vez en casos de si hubiera un inconveniente, ¿no? Puede hacer, o sea, pero resguardo que nos acompañen, no. Solamente es el caso, hay veces ahí. Bueno, era solo por tener una muestra un poco de... Fue uno de los primeros momentos de la expedición cuando íbamos a entrar en un territorio ya más complicado. Entonces, Miguel iba especialmente preocupado porque aunque íbamos con Omar, que era la persona local de la zona, que era la que garantizaba, digamos, la seguridad del grupo, ya había tenido enfrentamientos, bueno, una persona de esa zona que le persiguió con un machete en una anterior expedición. Entonces, claro, pues al final vamos en grupo, hay que garantizar la seguridad en una zona donde él siempre dice, es como el Far West, es que allí no hay nada, la policía no va porque es un efecto contraproducente y está controlado por el narco. Y aunque no tuvimos ningún incidente, sí es verdad que había encuentros un poco sospechosos. Así que nada más por poneros ahí un poco en el feeling, ¿no?, de la expedición y como producto local, igual que Carpin, pues muy contento de estar aquí y de compartir con todas estas grandes personas que ha venido aquí el encuentro. Así que gracias.